voy a empezar con los modelos del texto, es decir, en qué se inspira Borges o qué pudo haber inspirado, digamos, la idea de este cuento, ¿no? No sé. El primero de todos es el epígrafe mismo. Esto es una cita de Alicia a través del espejo. Alicia a través del espejo es el segundo libro de las aventuras de Alicia. En este capítulo, Alicia va acompañada de dos hermanos que son iguales, que se llaman Tweedledum y Tweedledee, y están atravesando una especie de bosque y oyen como unos ronquidos. Entonces le dicen, ella se asusta, piensa que puede haber un tigre o algún tipo de animal, y les pregunta qué es ese ruido, y ellos le dicen que en realidad es el rey rojo, que está durmiendo y está soñando. Y le dicen, ¿sabés con qué está soñando? Con vos. Y si se despierta, vos desaparecés. Entonces es como una cosa paradojal en la cual Alicia en realidad es el contenido del sueño del rey, pero está en cierto sentido viéndolo soñar. Entonces está adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? Supuestamente. A partir de esta idea básica, obviamente esto está relacionado con el hecho de que al final el personaje se da cuenta que él, que era el que soñaba, en realidad estaba siendo soñado. Y aparte, esto en Alicia a través del espejo se le da una importancia bastante grande, porque al final del libro ella en cierto sentido reflexiona y se pregunta quién estará soñando y termina diciendo como que la vida no es otra cosa que un sueño o algo así. Por otro lado, tenemos el Parménides de Platón, el diálogo Parménides de Platón, donde aparece el llamado argumento del tercer hombre. En realidad, la versión que aparece en el Parménides no se llama argumento del tercer hombre, pero es un argumento filosófico que elabora Platón y que después reelabora Aristóteles, y Aristóteles es el que lo llama el argumento del tercer hombre, y es, desde mi punto de vista, está vinculado claramente a las ruinas circulares, porque justamente trata de como una paradoja que se da en la teoría de las formas, donde no quiero meterme mucho en esto, pero se los voy a explicar muy básicamente para que vean que el contexto del pensamiento platónico es muy importante para el cuento. Y básicamente lo que dicen es, si un conjunto de entes, de hombres, pongámosle, ¿no?, tienen una propiedad en común, el ser hombre, digamos como si fuera la forma que comparten todos los hombres. Acuérdense que Platón cree en la existencia de ideas, ¿no?, y que nosotros somos una especie de reflejo de ideas. Por ejemplo, todos los caballos tienen una relación con la idea del caballo. Todos los hombres tienen una relación con la idea de hombre. Ahora, según Platón, la idea de hombre, en cierto sentido, se puede poner como en paralelo a los hombres, como si la idea de hombre fuera, en cierto sentido, un hombre también. Entonces, básicamente, les voy a leer tal cual lo dice la Wikipedia para que entiendan bien formalmente lo que dice el argumento. Dice, el argumento muestra que si aceptamos este supuesto, ¿no?, que si un conjunto de entes tienen una propiedad en común, es en virtud de que participan de una misma forma, ¿no? El argumento del tercer hombre muestra que si aceptamos este supuesto, deberíamos también postular una nueva forma, una forma segunda, de la que participasen, por un lado, los entes que se asemejan entre sí, y por otro lado, la primera forma. O sea, es como si dijera esto, tenemos tres hombres, los tres hombres comparten entre sí o participan de la idea que es la forma de hombre, pero esta forma de hombre es al mismo tiempo de alguna manera un hombre, por lo cual lo podemos poner en el conjunto, y comparten estas cuatro, por ejemplo, estos cuatro hombres comparten su participación con una forma segunda, y al mismo tiempo esta forma segunda se puede poner en el conjunto, y todas estas formas comparten con una forma tercera o participan de alguna manera de esta forma tercera. Entonces, básicamente, si la teoría de las formas de Platón es real, se tendría que dar esta paradoja. Entonces es una especie de crítica que se hace a sí mismo Platón en un texto complejísimo, que es el Parménides. Pensémoslo de esta manera, el soñado y el soñador, que de alguna manera le dio forma, y
cómo el soñador y el soñado son puestos en un mismo nivel después y se presupone un soñador anterior que también podría ser puesto en este mismo conjunto y así al infinito. Entonces esta idea de la teoría del tercer hombre podría aplicarse en cierto sentido a las ruinas circulares, donde pensamos, tenemos un soñador que crea, ¿no? Hay una criatura a la que crea, y al final nos damos cuenta que el creador también había sido creado, probablemente por otro soñador, y ese soñador también probablemente pudo haber sido creado por otro soñador. Entonces por ahí somos el sueño de un sueño de un sueño de un sueño. ¿Se entiende? En este sentido está planteado como una paradoja, y en función de otras cosas que vamos a ver en el análisis del cuento, nos podemos dar cuenta que es muy probable que Borges haya tenido en cuenta esta idea del argumento del tercer hombre para crear su relato, ¿no? Llegamos entonces a un texto que en el video anterior les prometí que era una idea que por lo menos no la encontré en otros lugares, por lo cual sería una hipótesis mía, pero que la voy a defender y estoy seguro de que es pertinente lo que estoy diciendo, y es, mi hipótesis sería que Las ruinas circulares es la versión o la reacción de Borges frente al Finnegan's Wake de James Joyce. Les voy a explicar un poco por qué. Es decir, primero, Finnegan's Wake es la última obra literaria de James Joyce. Hay muchas coincidencias entre Las ruinas circulares y el Finnegan's Wake. Es la última obra, es una obra muy compleja, escrita en un idioma imposible, es muy difícil de leer, y Borges lo leyó, o por lo menos lo hojeó, porque él parece haber dicho que lo abandonó cuando apenas salió, ¿no? Era un libro muy esperado que tardó como 16 años en escribir Joyce, después del Ulises, que es considerada su obra maestra y su obra más leída probablemente, o la más importante, más conocida. Finnegan's Wake es una obra casi ya de post-literatura, digamos. Porque podemos comparar el Finnegan's Wake con Las ruinas circulares. Como les dije, en el año 39 Borges lee el tan esperado libro de Joyce y lo reseña en la revista El Hogar. Parece que no le gustó, pero al mismo tiempo valora ciertas cosas. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿en qué podemos comparar Las ruinas circulares? Tengo que hablarles un poco del Finnegan's Wake para que puedan entender esto, y para mí tengo un punto, digamos, y es importante, así que les invito a que me presten un poquito, unos minutos de tiempo para que explique un poco cómo es este libro de Joyce. En primer lugar, podemos decir, el primer detalle que podemos decir que hace comparable este libro con el cuento es la circularidad. Hablamos de la idea de relato circular en Las ruinas circulares, y que justamente el uso de la palabra circular está haciendo un poco como referencia al hecho de que parece describir un proceso que se da de manera cíclica, en donde en un principio el personaje que olvidó que fue formado por otro hombre, ¿no? Quizás creado, soñado e instruido por otro hombre, llega a este templo, hace un proceso de creación de un nuevo hombre y al final se da cuenta de que él mismo fue creado por un anterior. Entonces podemos pensar en esta idea circular de una historia que avanza y que continuamente genera nuevos ciclos del mismo proceso. Un soñador que sueña a otro, que después va a soñar a otro, que después va a soñar a otro, que después va a soñar a otro. Volviendo al Finnegan's Wake es literalmente circular. Es decir, es un libro que no termina nunca. Si se fijan, bueno, ahora los voy a imprimir en la pantalla mejor. Fíjense cómo empieza, ¿no? Empieza con minúscula porque continúa de algo que todavía no sabemos, pero cuando llegamos al final del libro nos damos cuenta que dice, por ejemplo, away, alone, along the river run. O sea que para poder terminar de leer el libro tenemos que volver a la página 1 y seguir leyendo, porque es completamente circular. Y lo último que les cuento en relación a esto, de esta circularidad, es que el libro es complejísimo, pero lo que sucede más o menos lo podemos entender como una especie de recorrido de un río que se vuelve mar y vuelve a ser el río, ¿no? Como que hay algo del ciclo en el cual al final terminamos estando en el río y es todo el recorrido por el río Liffey. Supuestamente es el río que pasa por Dublín. Entonces hay un paralelismo entre elementos muy localistas, como muy puntuales, referidos a Dublín, digamos, a la ciudad de la cual es Joyce,
donde supuestamente estamos atravesando el río. Pero al mismo tiempo, esa cosa tan localista da importancia al mito como algo compartido por todas las civilizaciones. Es decir, es un libro que da mucha importancia al mito. Es interesante cómo en la época en que él desarrolla esto, está desarrollándose el psicoanálisis y las ideas de Jung sobre el sueño, el inconsciente colectivo, la función de los mitos, ¿no? Y hay toda una escuela mitológica, digamos, de investigación post-jungiana de discípulos de Jung que estudian la función del mito y que estudian los mitos en las diferentes culturas y cómo podemos hacer un paralelo. El más famoso es Joseph Campbell, el libro El héroe de las mil caras, y, o casualidad, Joseph Campbell es el primero que hace un libro, si no me equivoco es el primero, a los pocos años de salido Finnegan's Wake. Joseph Campbell saca un libro con claves de lectura de Finnegan's Wake, en donde analiza justamente este paralelismo, esta especie de superposición de todos los mitos de la humanidad en un solo mito. Por eso él llama el monomito, ¿no? Hay un único mito que resume todos los mitos de la humanidad. Una de las tesis de Joseph Campbell es que, por ejemplo, los mitos de creación de diferentes culturas son el mismo, por lo cual tiene que haber un componente compartido entre todas las culturas. Y de hecho, o sea, podemos considerar que Finnegan's Wake es como el relato mítico como gran poema de la humanidad. Entonces, Finnegan's Wake es una especie de gran poema de la humanidad donde se mezclan todos los idiomas, todas las figuras, las religiones, básicamente todos los mitos de la humanidad, y se ponen en paralelo, digamos, y se interpreta la historia de la humanidad y sus civilizaciones tomando como modelo la obra de Giambattista Vico, que es un filósofo de la historia, el primer, digamos, que el creador de la filosofía de la historia o el padre de la filosofía de la historia, Giambattista Vico, que es el primero que postula esta idea de paralelismo de los mitos. Básicamente, él escribe un libro que para él debería ser un sustento del derecho universal, donde él quiere poner en paralelo y mostrar cómo en realidad en el fondo todas las religiones nos están contando la misma historia y como muchos relatos él le da mucha importancia a la historiografía judía, a los mitos judíos como en cierto sentido representativos de las etapas que fue viviendo la humanidad, cíclicas, ¿no? Y también tiene una idea en la cual las primeras civilizaciones son poéticas y van atravesando, compara la evolución, digamos, de las civilizaciones, postula la idea de evolución de las civilizaciones partiendo de una forma muy mítica, metafórica, empieza a comparar con diferentes figuras retóricas hasta llegar a un punto donde llega la racionalidad. Entonces se establece una idea de ciclo que va entre la visión poética, ¿no?, que podríamos llamar más bien mítica, de la realidad, hasta la visión racional. Y lo que dice es, las civilizaciones van pasando y, entre comillas, evolucionando hacia el punto de racionalidad y después caen en el barbarismo y reinterpretan la realidad de forma poética y vuelve a empezar el ciclo. Entonces hay una idea de circularidad y de repetición, ¿no?, que, digamos, esa es la base un poco para la idea de circularidad y repetición de Finnegan's Wake y, desde mi punto de vista, también para las ruinas circulares. Pero entonces tenemos esta idea de circularidad, la idea de la importancia del mito y del gran mito de la humanidad, es decir, no un mito perteneciente a los griegos, a los egipcios, a los judíos, sino el gran mito que nos envuelve a todos, ¿no? Ese sería el segundo ítem, ¿no? Circularidad, importancia del mito. Y finalmente, otro elemento importantísimo del Finnegan's Wake es la relación sueño-vigilia, es decir, supuestamente el Finnegan's Wake es un sueño. Es decir, hay un personaje, hay una persona, un ser humano, uno que está durmiendo, incluso supuestamente hay momentos en el libro en donde se oye el golpeteo de un pájaro en un vidrio que golpetea mientras el tipo sueña, y es el sueño de una sola persona es el gran sueño de la humanidad que representa todo, ¿no? Entonces, fíjense cómo si en el Ulises hay un paralelismo entre la historia de un personaje minúsculo, digamos, menor, donde Joyce decide que su personaje sea un judío en Irlanda y se relata entre comillas, tiempo real, es decir, nos relatan todos los sucesos de todo un día entero,
donde vemos los hechos cotidianos, pero esto está atravesado, lo cotidiano está atravesado por lo universal, ¿no? El personaje pequeño está representado en cierto sentido, tiene como correlato Ulises, como el gran personaje, ¿no? El pequeño personaje y el gran héroe, ¿no? En Finnegan's Wake es el personaje cotidiano que sueña y lo que solo podemos ver es el sueño, pero el sueño nos representa a todos. Por eso también la idea de Finnegan's Wake, que significa el funeral de Finnegan, pero también Finnegans, que está en plural, porque no es Finnegans con apóstrofe. Finnegan podría representar a la humanidad entera, y Wake, que significa funeral, pero también despertar, es decir, la muerte como un despertar, y también podemos interpretarlo como el funeral de Finnegan, si imaginamos el apóstrofe, pero en rigor Finnegan's Wake también podría ser interpretado como despierta humanidad, despiértense, anónimos, Finnegans, ¿no? Como un llamado al despertar, a la conciencia. O sea, básicamente es un libro en donde las palabras tienen múltiples significados. Fíjense cómo habíamos dicho, vamos a ver solo 2 frases del libro para poder continuar. El principio que dice River and Pass Sivan Adam brings us by a commodious vicus of recirculation back to House, Castle and Environs. Lo que está diciendo es pasando a Adán y Eva, es decir, es como si estuviéramos dando una vuelta de nuevo a la historia y empieza de nuevo y volvemos a atravesar a Adán y Eva. Volvemos al principio. Adán y Eva son el principio de la humanidad, pero al mismo tiempo eso está representando. Y podemos imaginar que estamos en un río, por eso dice River Run, la corriente del río, nos hace pasar Adam, que es una iglesia que hay al costado del río en Dublín. O sea, podemos pasar a la visión histórica, ¿no? De el comenzar de nuevo la historia con Adán y Eva, o también el recorrer esta ciudad menor del mundo, ¿no? No por desmerecer a Dublín, que hermosa ciudad con hermosa gente, pero Joyce creo que le da ese valor, de que él se siente una especie de provinciano que retrata a través de lo pequeño que él ve Irlanda, digamos, como una especie de lugar marginal, y en relación a la historia de la humanidad. Entonces nos lleva la corriente by a commodious vicus of recirculation, por un atajo de recirculación, o sea, el tema recirculación hace referencia a una idea que es llamada corso y ricorso, como la idea de ciclos que van y vuelven, como de subida y bajada, pero de recirculación es de volver, digamos, a recircular, nos lleva de nuevo por un commodious vicus of recirculation, ya está mezclando idiomas, latín, obviamente una referencia a Vico, pero vicus significa atajo, entonces por un atajo de recirculación, y commodious sería como un cómodo atajo de recirculación, donde es la importancia del doble sentido. Si juntamos las palabras y si las damos vuelta o las tratamos de entender los múltiples sentidos que tienen, empiezan a surgir y a explotar sentidos, ¿no? Y eso es el Finnegan's Wake. Bueno, esto no le gustó tanto a Borges, pero para mí, digamos, en función de estas cosas que les estoy diciendo y algunas más que les vamos a seguir diciendo, podemos hacer un paralelo completo con las ruinas circulares, ¿no? La idea de circularidad, la idea de la importancia de los mitos, ¿no? Porque si nos fijamos, también las ruinas circulares describen una especie de monomito. En ningún momento se describe del mito de quién está hablando, sino que parece estar representando un proceso en donde van cambiando las religiones. Representa a la humanidad. El protagonista es como una especie de representante de la humanidad. Y la relación con el sueño y la importancia que tiene el sueño en las ruinas circulares, ¿no? La idea del soñador y el soñador soñado, y que el todo en realidad termina siendo como el producto de un sueño, está vinculado con Finnegan's Wake. Por otro lado, por lo último voy a decir en relación a Finnegan's Wake, es que en el artículo en el que Borges habla de Finnegan's Wake, rescata una frase, dice que hay muchas frases muy buenas y todo, y dice una que dice, les voy a poner a Joyce leyéndola para que no me tengan que escuchar a mí. Bien, estamos en la noche, el sueño, el río como sueño y como noche. Y fíjense la importancia que tiene el río en las ruinas circulares, es decir, el río es por donde van avanzando los personajes, uno a uno, ¿no? El soñador llega por el río, se instala en un templo
sueña con otro y lo manda a que siga bajando por el río, se instale en otro templo y vuelva a soñar. Para mí el paralelismo es completamente evidente. No sé qué pensarán ustedes. Más allá del supuesto poco interés que mostró Borges por el libro, ¿no? Ahora, esta idea del Hithering and Thithering Waters of Night, las aguas de la noche, etc., el principio de las ruinas circulares, para mí está vinculado con esta lectura, con esta valoración que hace Borges de esta frase, ¿no? Que le suena muy poética y le gusta, cuando él habla de la unánime noche. Dice, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Fíjense que esto tiene dos lecturas. Él va por el río y desembarca, como es de noche nadie lo vio, o desembarcar en la unánime noche es entrar en el sueño. Nadie lo vio soñar. Él estaba soñando, entonces el desembarcar en la unánime noche significa desembarcar en el sueño. Por otro lado, este adjetivo unánime es rarísimo, ¿no? O sea, digamos, ahora nos metemos con unánime, y que para mí también está vinculado un poco con el Finnegan's Wake, pero pongan esto en relieve, pongan esta idea, beside the rivering, y nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, como función poética, como doble sentido de el desembarcar en la noche, ¿no? Y desembarcar de noche, ¿no? Es de noche o desembarco en la noche, que implica la idea de entrar en el sueño, en cierto sentido, ¿no? Y también seguimos la idea de lo unánime, es decir, unánime significa como que es para todos igual. Entonces, podríamos decir que acá también hay un paralelismo con la idea de Finnegan's Wake, de que en el sueño somos todos. En el sueño, el sueño es el alma de la humanidad. Entonces, en el sueño, en el desembarcar en el inconsciente colectivo, tenemos acceso a la sabiduría universal, porque tenemos acceso a este inconsciente colectivo, a esta especie de saber compartido entre la humanidad, que es el mito, y que el mito se refleja en el sueño, ¿no? El mito es el gran sueño de la humanidad. Esta idea me parece que es la idea de arranque tanto de Finnegan's Wake como de las ruinas circulares. Continuamos leyendo. Hay muchas claves de lectura, muchas cosas interesantes para seguir leyendo, que realmente es muy rico el cuento, ¿no? En unas pocas páginas tiene una sabiduría infinita y tiene mucho para interpretar, ¿no?